Esta tarde vamos a tener 3 charlas. Esas charlas están enfocadas en 3 tesis de la maestría en biotecnología en alimentos de la Universidad Nacional de Itapúa que se realizaron en colaboración con el CEMIT de la Universidad Nacional de Asunción. Tengo que decir que son 3 exalumnos tesistas míos, pero estoy muy orgullosa de ellos porque culminaron de manera exitosa su posgrado y bueno, es un honor ya poder tenerlos como colegas ponentes en la tarde de hoy. Entonces, en primer lugar, vamos a escuchar la tesis, la ponencia ya de María Elena Damus. Ella es bioquímica farmacéutica por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es máster en biotecnología de alimentos por la Universidad Nacional de Itapúa, es docente e investigador del rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa y el tema al que nos va a hablar es la detección de organismos genéticamente modificados en granos de maíz utilizados para la elaboración de harina, que fue su tesis de máster en biotecnología de alimentos. Algunos comentarios que le quiero hacer antes de empezar la ponencia de Muchi es que las preguntas pueden realizarlas vía chat o pueden esperar al final de la charla y realizar las preguntas a viva voz utilizando su micrófono de manera ordenada. Las ponencias van a tener una duración de entre 15 y 20 minutos y posteriores a las cuales pueden realizar sus consultas. En cuanto a los certificados, bueno, vamos a estar pasando en varios momentos de la charla un formulario de asistencia. Les pido que solamente lo completen una vez, por favor, con eso basta, ¿verdad? Y si lo paso varias veces es porque a veces la gente ingresa un poco más tarde por cuestiones laborales o personales, ¿verdad? Entonces, por favor, que completen sus datos de manera correcta, atiendan bien que estén escritos bien sus nombres y sus correos electrónicos, porque esos son los datos que van a ir en sus certificados que les van a ser remitidos una semana posterior a la realización del evento. Probablemente la próxima semana, el viernes más o menos, les vamos a estar remitiendo por correo electrónico sus certificados digitales. Entonces, les dejo con María Elena. Ella nos va a hablar de lo que hizo en su trabajo de tesis de máster y ante cualquier duda estamos aquí para sus preguntas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a presentar primero. Ahí. Buenas tardes a todos. Voy a presentar, así como dijo la profe Andrea, voy a presentar mi trabajo de tesis que lo realicé. El trabajo se titula Detección de organismos genéticamente modificados en granos de maíz utilizados para la elaboración de harina. El trabajo fue dirigido por la ingeniera Andrea Rúa y codirectores el ingeniero Pastor Pérez y Julio Mazaro. El trabajo finalizó en mayo del año 2018. Bueno, como introducción, podemos decir que el maíz es uno de los productos agrícolas de mayor importancia a nivel mundial por su carácter económico, social y cultural. La harina de maíz es uno de los ingredientes principales de la mayoría de las comidas típicas. O sea, el maíz es un alimento básico para la población paraguaya. Gracias a la biotecnología agrícola, se ha producido un aumento sostenido en la producción de maíz con variedades transgénicas que tienen mejores características agronómicas, como ser aumento de productividad, son capaces de resistir herbicidas y plagas y capaces de resistir a cambios climáticos también. El maíz es una planta de polinización abierta. Debido a su estructura vegetativa, existe la posibilidad de que se produzca una mezcla accidental entre el material genéticamente modificado y el no genéticamente modificado. Solamente el 5% son fecundadas por el propio polen. La mayoría provienen de plantas vecinas. La dispersión del polen se produce a través del viento. Por eso es importante aplicar algunas medidas, como respetar las distancias entre los cultivos de organismos genéticamente modificados y no genéticamente modificados, con el fin de evitar la contaminación cruzada para así
para la preservación del maíz nativo. Con el paso de los tiempos se desarrolló varios métodos analíticos para el monitoreo de organismos genéticamente modificados basados en ADN y proteína. La PCR, o sea, la reacción en cadena de la polimerasa, es la más utilizada, es la más adecuada para la detección de organismos genéticamente modificados, amplifica el ADN de interés. La PCR es una técnica sencilla, sensible y muy específica. Para el éxito de la PCR depende de tres factores principales: la calidad, la cantidad y la pureza del ADN. Por lo general, los maíces transgénicos presentan el marcador, el promotor, el transgen y el terminador, de los cuales el promotor 35S CAMB y el terminador TENOS son los que están presentes en la mayoría de los maíces transgénicos. El Paraguay es el sexto país a nivel mundial con mayor área de siembra de organismos genéticamente modificados. Actualmente existen 19 eventos de maíz aprobados para la liberación al ambiente acá en Paraguay. Si bien son pocos comparados con otros países, lo ubica en el tercero en Sudamérica después de Brasil y Argentina. En Paraguay existe la Comisión Nacional de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal, que es la CONBIO, conformada por 9 instituciones que tienen como objetivo atender, analizar y recomendar en todo lo que sea referente a la introducción de organismos genéticamente modificados, ensayo de campo, liberación precomercial y comercial y otros usos propuestos. En el 2012 fue aprobado por primera vez el maíz transgénico, que fue GM MON 810. En Paraguay no existe una reglamentación relacionada al maíz transgénico. Por otro lado, en cuanto al etiquetado, no se encuentran reguladas las normas que establezcan la obligación del etiquetado de los productos que contengan que es genéticamente modificado y que indique el contenido transgénico. Eso garantizaría que los consumidores tengan conocimiento de lo que están consumiendo. El trabajo tuvo como objetivo general evaluar la presencia de secuencias transgénicas en grano de maíz comercializado en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú para la elaboración de harina de consumo humano. Los objetivos específicos fueron determinar la presencia del promotor P35S CAMB y el terminador TENOS mediante la reacción en cadena de la polimerasa de punto final. Y otro de los objetivos específicos fue analizar la presencia de secuencias transgénicas de ADN en la muestra de maíz en estudio. La hipótesis o la pregunta de la investigación fue si entre los granos comercializados para la elaboración de harina de maíz de consumo humano en los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú se encuentran granos que contienen secuencias transgénicas de ADN. Se trabajó con 18 muestras de los 3 departamentos donde se concentra más del 80% de la producción de maíz. Se usaron 2 maíces transgénicos como controles positivos que fueron proveídos por agricultores y una muestra no transgénica de una reconocida marca. Las muestras fueron tomadas de manera aleatoria de los mercados que estaban expuestas para la venta, para la elaboración de harina de maíz de consumo humano. Los granos fueron sembrados en vasos plásticos conteniendo tierra, fertilizante, y eso se obtuvo después de 18 días, se obtuvo la plántula. Esa plántula se fue llevada al laboratorio, el CENIT, que es el Laboratorio de Tecnología, del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, que es dependiente de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción. Se realizó en agosto del año 2017. La extracción de ADN se realizó siguiendo el protocolo CETAP modificada por la Universidad de Córdoba, España.
La verificación de la calidad y cantidad de ADN se realizó utilizando un espectrofotómetro de microvolúmenes y la concentración de ADN se calculó mediante las lecturas de absorbancia a 260 nanómetros. La detección de transgénico o el rastreo de OGM se realizó utilizando la técnica de PCR de punto final. Se usaron cebadores capaces de amplificar las secuencias transgénicas del promotor 35S y el terminador TNOS. El par de cebadores P35S amplifican fragmentos de 161 y el par de cebadores TNOS amplificaron fragmentos de 130 pares de base. Los segmentos específicos fueron visualizados mediante la electroforesis en gel de agarosa y fueron comparados con el marcador. Los resultados del análisis visual fueron divididos en 3 categorías teniendo en cuenta la intensidad de las bandas. Una banda de mucha intensidad fue considerada positiva, de menor intensidad dudosa y ausencia de la banda fue considerada negativa. En esta figura se muestran los resultados de las 18 muestras de los 2 controles positivos y un control negativo. Se puede apreciar que en los carriles 8, 9, 10, 12 y 13 se generaron bandas de gran intensidad para el promotor con un amplicón observable de 161 pares de base. Eso indica que el 27,78% de las muestras analizadas presentaron contaminación con material genético. En cuanto a los resultados obtenidos para el terminador TNOS, las bandas de gran intensidad que arrojó la electroforesis en gel se muestran en los carriles 1, 2, 6, 16 y 18. Lo que se sugiere que el 27,78% de las muestras también estaban contaminadas con material transgénico. Esta es una tabla de comparación con el promotor P35S y el terminador TNOS. Muestra que 5 muestras dieron positiva para el promotor y 5 muestras para el terminador. Entonces, 10 muestras presentaron contaminación con la secuencia transgénica estudiada, correspondientes al 55,56% del total de las muestras analizadas. Cabe destacar que las muestras negativas o dudosas no necesariamente carecen de secuencias genéticamente modificadas, debido a que para realizar el rastreo de organismos genéticamente modificados se evaluaron únicamente la presencia del promotor 35S y el terminador TNOS. Este gráfico está distribuido por departamentos, en donde podemos ver que el 80% de las muestras colectadas de Canindeyú se encontraban contaminadas con transgénicos, el 40% de Alto Paraná y el 50% de las muestras de Itapúa se encontraban con contaminación de transgénicos. De igual forma, en otros países, varios autores han reportado la presencia de las mismas secuencias transgénicas utilizadas en otra investigación para la detección de OGMs. Y también podemos ver que utilizaban el mismo método que hemos utilizado nosotros en esta investigación. Entonces, como conclusión, podemos decir que se detectó la presencia del promotor P35S CAM-B en 5 muestras y el terminador TNOS en 5 muestras también. De las 18 muestras estudiadas, 10 presentaron secuencia transgénica en su construcción, correspondiente al 55,56%. Quiere decir que productos transgénicos se encuentran a disposición en los mercados paraguayos. Si se encuentran reguladas las normas, el consumidor conocerá lo que está comiendo, o sea, lo que está consumiendo y podrá tomar decisión con respecto a la adquisición de estos productos. En la actualidad, en Paraguay no se han reportado estudios de detección de secuencias transgénicas, convirtiéndose en el primer reporte.
Como perspectiva, debemos diseñar un plan de muestreo a nivel país y buscar secuencias transgénicas, no solamente en maíz de consumo humano, sino también en los en los maíces criollos. Esto fue como un screening, como un primer trabajo de un proyecto piloto. Los maíces criollos son nuestro patrimonio, son la base genética de los maíces paraguayos. Lo ideal sería que nuestros maíces se mantengan puros, sin contaminación. Este trabajo fue publicado en una revista de alto impacto, fue publicado este año en la revista Food Science and Technology de Campinas. Y acá abajo les dejo el link. Y eso es todo. Si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta? Todo quedó muy claro. Yo quiero destacar que el trabajo de Muchi está publicando una revista que es importante, ¿verdad? Es una revista Q2, una revista de alto nivel y bueno, este fue, como dijo ella, un screening de la situación actual en la que se encuentra. Es muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, esos maíces muchos de ellos se pueden utilizar para programas de mejoramiento y es importante que la base genética sea pura. Entonces, es un trabajo muy interesante y muy relevante. Para muchas felicitaciones a María Elena por ese trabajo y por la publicación. Si quieren acceder al artículo, es un artículo que es libre, open access, que como dijo Muchi, está en el Food Science Technology de la Universidad de Campinas, o bien pueden ingresar a la página del CEMIT. Yo les voy a pasar aquí en el chat el link, ¿verdad? Y ahí pueden descargar el artículo científico sin ningún problema.